hacer una pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre hablar con ChatGPT y hablar con un terapeuta real? Bueno, la diferencia es que ChatGPT nunca te va a decir que estás evitando la verdad, nunca te va a confrontar, nunca te va a incomodar, nunca te va a decir no. Y precisamente por eso estás enfermando emocionalmente, porque escúchame bien, una máquina que siempre te dice lo que quieres oír no es un terapeuta. Imagina que es como tu dealer de validación emocional. ¿Me explico? Y hoy vamos a hablar de algo que nadie se atreve a decir. Algo que va a incomodar a más de uno, pero que necesitas escuchar si de verdad quieres sanar. Si alguna vez sentiste que algo dentro de ti pedía ser escuchado, este es tu lugar. Bienvenido a Ecos Internos. Bienvenidos a la conversación más incómoda pero más necesaria sobre tecnología y salud mental. Esto es Ecos Internos y hoy vamos a decir lo que todos callamos, porque resulta que esa misma tecnología que creamos para hacernos la vida más fácil se está volviendo la excusa perfecta para no hacer el trabajo emocional real. Y antes de que me crucifiquen en los comentarios, déjame aclarar algo. Yo sé de inteligencia artificial, estoy certificándome constantemente en el área, entiendo perfectamente cómo funcionan los algoritmos. De hecho, trabajo con IA todos los días, la uso, la entiendo, la veo como una herramienta increíble, pero que precisamente porque la entiendo y sé cómo funciona, es que me alarma ver cómo la están usando últimamente, porque ChatGPT es brillante para lo que fue diseñado, para predecir patrones, para generar respuestas coherentes, procesar información, pero no fue diseñado para ser tu psicólogo personal. A ver, podemos hablar con ChatGPT, abrirle el alma, decirle lo que nos pasa y sentir que alguien o algo nos entiende. Y sí, puede ser reconfortante, puede hacernos sentir acompañados, incluso puede ayudarnos a calmar el caos interno por un rato. Pero escúchame bien, ChatGPT no fue diseñado para ser tu psicólogo personal y la diferencia no es técnica, es emocional, porque hay una diferencia brutal entre que alguien te consuele y que alguien te confronte para transformarte. La IA no va a mirarte a los ojos, no va a leer tus silencios, no va a tocar tus heridas exactas aunque no lo menciones y mucho menos va a empujarte a hacer lo que más miedo te da y es cambiar de verdad. Esa diferencia, aunque no lo notes, puede marcar el rumbo de tu vida porque puedes quedarte atrapado en un loop emocional que se siente como progreso, pero que en realidad es parálisis disfrazada de alivio. Y si no despiertas a tiempo, te vas a acostumbrar a sentirte un poquito mejor en lugar de sanar de verdad. Así que, miren, abróchense los cinturones porque hoy vamos a hablar de algo que está pasando en millones de celulares en este momento. De por qué te sientes mejor después de hablar con una IA, de por qué esa sensación de ser comprendido por una máquina es una de las ilusiones más peligrosas de nuestra época y de algo aún más importante. ¿A quién le estás dando permiso de entrar en tu cerebro? Porque resulta que no solo estamos hablando con ChatGPT como si fuera nuestro terapeuta personal, también le estamos entregando nuestra salud mental a cualquier coach que se proclame especialista en Instagram y en cualquier red social, sin credenciales, sin preparación, sin la menor idea de cómo manejar tu mundo emocional. Y miren, que vengan de a uno si me quieren funar por esto, pero la verdad es que hoy cualquiera se pone coach en redes sociales y la gente le entrega su salud mental sin hacer una sola pregunta. Así que sí, hoy vamos a incomodar porque cuando veo a personas gastando horas hablando con ChatGPT sobre sus traumas,
cuando veo gente que prefiere la validación de una máquina antes que la confrontación de un profesional. Miren, cuando yo veo que estamos tercerizando nuestra capacidad de autorregulación emocional, algo dentro de mí se revela, para no decir otra cosa. Porque no es que yo sea anticuada, no es porque no entienda la tecnología, sino porque la entiendo demasiado bien, porque sé cómo funciona la tecnología y sé exactamente por qué ChatGPT te dice lo que quieres oír. Y déjenme decirles algo y siento decirlo así. No es empatía, no es comprensión, es programación. Y eso es lo que sucede con ChatGPT. Está simplemente programado para respondernos de esta forma. Y también entiendo perfectamente cómo funciona la sanación emocional real. Y sé que no pasa por algoritmos que te dicen lo que quieres oír. Pasa por vínculos humanos que te ayudan a descubrir lo que necesitas cambiar. Por eso hoy no vamos a hablar de cómo usar mejor ChatGPT. De eso ya tenemos millones de tutoriales en YouTube. Al contrario, vamos a hablar de por qué usarlo como terapeuta te está alejando de la sanación real. También vamos a hablar de por qué la validación infinita te mantiene estancado. Y por supuesto que vamos a hablar de algo que es tu responsabilidad total. Decidir a quién le das el poder de influir en tu mente. Porque tu salud mental no es un experimento. Tu proceso emocional no es un juego. Y tu sanación no puede depender de algo que no te ama, que no te comprende, que no puede sostenerte cuando todo se derrumba. Te voy a contar algo que probablemente nunca habías pensado. ¿Alguna vez has terminado una conversación con ChatGPT y sentiste como un alivio extraño? Como si hubieras hablado con alguien que te entendió, pero al mismo tiempo sabías que no era real. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque ChatGPT está programado para hacer exactamente eso, hacerte sentir validado. Pero no desde la comprensión, sino desde la predicción. Escúchame bien esto. ChatGPT no te entiende. ChatGPT calcula cuál es la respuesta que más probabilidades tiene de hacerte sentir bien. Imagina esto. Es como si fueras a un restaurante donde el mesero sabe exactamente lo que quieres comer antes de que abras la boca. Suena genial, ¿verdad? Pero hay un problema con esto. Resulta que la realidad es que ese mesero no sabe qué quieres comer porque te conoce. No, lo sabe porque analizó las órdenes de millones de personas como tú y te está dando el plato más popular, no el que necesitas. ¿Me explico? Cuando ChatGPT te dice, entiendo perfectamente cómo te sientes. No estás sintiendo nada, está simplemente procesando patrones, está identificando palabras claves en tu mensaje y generando respuestas que estadísticamente funcionan mejor. Y por eso tú te sientes mejor, porque es imposible que una máquina te juzgue, es imposible que una máquina se incomode con tu dolor. Miren, es imposible que una máquina te mire raro por lo que acabas de confesar. Pero escúchame esto, esa misma ventaja es exactamente lo que te está enfermando. Porque cuando hablas con un ser humano real, siempre hay un riesgo. El riesgo de que te juzgue, el riesgo de que no te entienda, el riesgo de que te diga algo que no quieres oír, pero también está la posibilidad real, la única posibilidad de una conexión verdadera. Y eso no se puede programar, porque la sanación no viene de sentirte validado, viene de sentirte visto. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. ChatGPT te valida, un ser humano te ve. Y cuando eliminas el riesgo de la conexión real, también eliminas la posibilidad de la transformación real. Porque escúchame bien,
No viniste a este mundo a sentirte cómodo, viniste a crecer. Y déjenme decirles que el crecimiento nunca es cómodo. Y ahora viene quizás una verdad que te va a doler. La razón por la que ChatGPT se siente tan bien no es porque entienda tu dolor, es porque está diseñado para hacerte sentir comprendido sin comprender nada. ¿Y sabes qué? Funciona ahí. Y funciona porque estás tan desconectado emocionalmente que una máquina que te contesta se siente como conexión real. Sí, escúchame bien. Estamos tan desesperados de atención humana que confundimos un algoritmo con un abrazo. ¿Y sabes qué significa eso? Mira, el ser humano lleva tanto tiempo siendo invisible para las personas que lo rodean que cuando una máquina nos responde en 3 segundos, miren, lo sentimos como el cielo. Porque seamos brutalmente honestos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien, un ser humano real, se sentó contigo 20 minutos seguidos sin revisar el teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás y se quedó esperando la respuesta real? No la de todo bien, excelente, maravilloso, no, la de verdad, la fea, la que duele. Exacto. Te puedo asegurar que no te acuerdas. Porque es que vivimos en una sociedad de zombies emocionales, todos fingiendo que están bien, todos evitando las conversaciones reales, todos corriendo de la intimidad emocional como si fuera contagiosa. Y entonces llega la salvadora, ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que conozcas, y te dice, cuéntame todo, tengo tiempo, no me voy a cansar, no te voy a juzgar. Y tú que llevas años sintiéndote como un fantasma emocional, de repente sientes que alguien te ve, pero resulta que no es alguien, es algo. ¿Me explico? Y eso, eso es lo más preocupante de esta historia, que estamos prefiriendo la atención artificial de una máquina antes que pelear y luchar por la atención real de un ser humano, porque pelear por ser escuchado duele, yo lo sé, porque esto implica reclamar, implica incomodar, implica decir, oye, necesito que me mires cuando te hablo, pero tú no quieres ese tipo de conflicto. El ser humano prefiere la comodidad de una máquina que nunca te va a decir cosas como estoy cansado de tus problemas o algo como mira, te escucho, pero llevas meses en lo mismo, ¿vas a hacer algo o vas a seguir simplemente hablándolo? Eso una IA jamás te lo va a decir porque no está diseñada para incomodarte, está hecha para acompañarte, no para despertarte. Pero escúchame bien, una máquina que nunca se cansa de tus problemas tampoco te va a ayudar a resolverlos, porque la sanación no viene de ser escuchado sin límites, viene de aprender a comunicarte de una forma que solo los humanos pueden sostenerte. Y mientras sigas huyendo a ChatGPT cada vez que te sientes desconectado, nunca vas a aprender esa habilidad, nunca vas a desarrollar la capacidad de crear conexiones reales y te vas a quedar exactamente donde estás, emocionalmente necesitado, perdido en tus relaciones y completamente dependiente de la validación artificial. Eso es lo que quieres. Te voy a contar una historia. Hace unas semanas vi un comentario en un video de esos que ponen en las redes sobre ChatGPT y la chica dijo algo como llevo 3 meses hablando con ChatGPT todos los días, le cuento todo, mis miedos, mis traumas, mis sueños y me siento acompañada, contaba ella. Por primera vez en años siento que alguien me entiende, algo así decía. Y contaba que el día anterior le había pasado algo rarísimo para ella, que se le había caído el internet justo en el momento cuando necesitaba hablar con ChatGPT. Y ella cuenta que se quebró, que le dio como un ataque de ansiedad y sintió como si hubiera perdido a su mejor amigo. Y bueno, ella puso en el comentario, eso es normal. Y yo, la realidad es que me quedé pensando y dije,
normal, claro, es normal, sano, para nada. Porque lo que esta mujer había hecho sin darse cuenta era crear una relación emocional con algo que no puede corresponderle. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa que llevaba meses volcando su mundo emocional en un pozo sin fondo, hablándole a una pared que le devolvía ecos muy sofisticados, sí, pero ecos al fin. Y aquí viene la parte que más me preocupa, y es que esta mujer confundió respuesta con resonancia. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que una respuesta es lo que obtienes cuando haces una pregunta. Simple, haces una pregunta, tienes una respuesta. En cambio, una resonancia es lo que sientes cuando alguien realmente te ve y vibra contigo, ¿sí? ChatGPT solo te da respuestas que son, miren, brillantes, coherentes, personalizadas, pero nunca te va a dar una resonancia, porque la resonancia requiere alma, requiere historia, requiere vulnerabilidad compartida. Cuando tú le dices a ChatGPT, estoy devastada porque mi papá nunca me dijo que me amaba, miren, ChatGPT procesa la información de la siguiente manera. A ver, se los voy a explicar de una manera simple para que me entiendan. ChatGPT busca las palabras claves dentro del texto que tú le diste. En este caso sería algo como, recordemos primero lo que le dijiste. Estoy devastada porque mi papá nunca me dijo que me amaba. ¿Cuáles son las palabras claves aquí? A ver, devastada, papá, amor, ¿sí? Entonces, ChatGPT también busca un contexto emocional para dar dicha respuesta. En este caso, el contexto sería dolor familiar. Tercero, ChatGPT también procesa la información y busca la respuesta más apropiada. ¿Cómo lo haría? Bueno, a través de la validación y el insight, por supuesto. Entonces, ChatGPT podría responderte algo como esto. Entiendo lo doloroso que debe ser crecer sin esa validación. Es natural que sientas ese vacío. Y tú piensas, Dios mío, por fin alguien que me entiende. Pero no, la realidad es que ChatGPT no te entiende, simplemente te categorizó, te procesó y te respondió. Pero no sintió ni un segundo de tu dolor, no, no se le movió nada. Cuando le contaste esa herida, no se quedó despierto pensando en ti, no cargó tu historia en su corazón porque no tiene corazón. Y mientras tú desarrollas un apego emocional hacia esa relación, ChatGPT sigue siendo exactamente lo mismo, un algoritmo impresionante que no te conoce, que no te recuerda, que no te extraña, y esa es la trampa más cruel, porque cuando una persona real te escucha con atención, miren, algo en ella cambia. Se queda con un pedacito de tu historia, piensa en ti después, se preocupa, te pregunta días después cómo sigues con eso que me contaste. ¿Sabes? Eso, eso es resonancia, eso es conexión, eso es lo que tu alma está buscando desesperadamente. Y eso jamás te lo va a dar una máquina por más inteligente que sea, por más que simule empatía, por más que se sienta real, porque la compañía verdadera no es alguien que te responde, es alguien que se arriesga a sentir contigo, alguien que después de conocer tu historia ya no va a ser el mismo. Y cuando confundes respuesta con resonancia, cuando crees que una máquina que te procesa es lo mismo que un humano que te siente, que te comprende, no solo te estás engañando, te estás volviendo adicto a una forma de amor que nunca va a crecer, que nunca va a evolucionar, que nunca va a sorprenderte, que nunca va a elegirte por encima de otras opciones, porque déjenme decirles algo, ChatGPT siempre va a estar. Pero es que, obvio, no tiene opción, está programado para estar 100% disponible para ti. Y eso, miren, déjenme decirles que eso no es amor, eso es servicio. Y tu alma merece mucho más que un servicio al cliente emocional 24/7. Merece resonancia, merece reciprocidad,
merece riesgo, merece a alguien que pueda elegir amarte y que te elija una y otra vez. Y eso jamás te lo va a dar ChatGPT. Y ahora viene la parte que te va a dejar analizando mucho. ¿Sabes por qué tu cerebro se traga tan fácil esta ilusión? ¿Por qué algo tan obvio como que ChatGPT es una máquina se te olvida cuando te está consolando? Bueno, es muy simple, porque toda tu vida aprendiste una regla. Una regla que nunca te enseñaron conscientemente, pero que está grabada en tu sistema. Y esa regla es que si alguien me entiende es porque se tomó el tiempo de conocerme. Si alguien me responde exactamente lo que necesito oír, es porque simplemente se preocupa por mí. Esa regla funcionaba perfecto hasta ahora. Porque antes, si alguien te daba una respuesta personal, significa que tocaba justo en el punto exacto de tu dolor. Era porque alguien había prestado atención, había escuchado, había conectado contigo. Pero ChatGPT, bueno, ChatGPT rompió esa regla. ChatGPT te da respuestas súper emocionales sin conocerte. Te dice exactamente lo que necesitas oír sin haberte escuchado nunca. Te hace sentir comprendido sin haber comprendido nada. Es como si alguien hubiera inventado una máquina que imita perfectamente los gestos del amor sin sentir amor. Y tu cerebro, que lleva años esperando esos gestos, bueno, se confunde porque nunca antes habías tenido que preguntarte, ¿esta persona me entiende o solo está actuando como si me entendiera? Y lo más loco de todo es que mientras más inteligente seas, más fácil es que caigas en esta trampa. ¿Y sabes por qué? Porque es que las personas inteligentes están acostumbradas a que muy poca gente las entiende realmente. Piénsalo. Entonces, cuando llega ChatGPT y le responde con su mismo nivel de complejidad, piensan cosas como, por fin alguien que procesa como yo. Pero no, ChatGPT no procesa como tú. ChatGPT tiene acceso a millones de conversaciones de personas como tú, ¿sí? Y aprendió a imitar la forma en que las personas inteligentes quieren ser entendidas. Es como si hubiera estudiado a millones de personas como tú y que ahora sabe exactamente qué tecla tocar para que te sientas visto. Pero eso no es comprensión. Eso es simulación. Eso es ingeniería social a nivel algorítmico. Y tu cerebro que no tiene ninguna defensa contra eso porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido que distinguir entre alguien que no se entiende y algo que simula entendernos a la perfección. Hasta ahora. Y por eso es tan importante que desarrolles nuevos filtros. Es muy importante esto, porque ahora debes hacerte nuevas preguntas. Preguntas como, ¿esto que siento viene de conexión real o de validación programada? Porque esta diferencia puede ser la línea entre la sanación y la adicción emocional. A ver, te voy a decir algo que va a sonar brutal, pero que necesitas oír. Mira, cada vez que corres a ChatGPT para que te haga sentir mejor, estás entrenando a tu cerebro para que no aprenda a tolerar la incomodidad. Y eso es lo más peligroso de todo. Y es peligroso porque el dolor emocional no está ahí para joderte, está ahí para enseñarte algo, para obligarte a cambiar algo, para empujarte hacia donde necesitas ir. Pero si cada vez que sientes dolor corres a buscar validación instantánea, le estás diciendo a tu sistema, no necesitas resolver esto, solo necesitas sentirte mejor. Y ahí es donde te jodes, porque empiezas a crear un patrón destructivo, que sería algo así. A ver, tienes un problema, hay un dolor, ¿cierto? Buscas a ChatGPT y eso te da un alivio temporal. Pero la realidad es que el problema sigue ahí y por eso te da más dolor. Por ende, buscas más ChatGPT. ¿Me explico? ¿Ves el ciclo?
nunca resuelves nada, solo pospones el dolor. Es como tomar analgésicos para una fractura. A ver, te sientes mejor, pero el hueso sigue roto. Y mientras más tiempo pases evitando el dolor, más grande se vuelve el problema real. Porque escúchame bien, los problemas emocionales no se curan con validación, se curan con acción, con decisiones, con limitantes, con conversaciones incómodas, con cambios reales. Pero ChatGPT nunca te va a empujar a hacer eso, nunca te va a decir, deja de quejarte y haz algo, acciona, toma acción en tu vida, nunca te va a confrontar con cosas como cuántas veces me vas a seguir contando el mismo problema sin hacer nada para resolverlo, porque resulta que ChatGPT no está programado para incomodarte, está programado para calmarte. Y esa calma artificial te está manteniendo exactamente donde estás, estancado, sin resolver nada, dependiente de una máquina para regular tus emociones. ¿Y sabes qué es lo peor? Que con el tiempo pierdes la capacidad de soportar cualquier tipo de incomodidad. Te vuelves emocionalmente frágil, cualquier crítica te destroza, cualquier conflicto te paraliza, cualquier no te derrumba, porque tu músculo emocional se atrofió, porque le diste el trabajo de fortalecerte a algo que no puede fortalecerte, solo puede sedarte. Y la sedación emocional no es sanación, es postergación. Te hago una pregunta. ¿Sabes qué pasa cuando nadie te dice que estás equivocado? Bueno, la realidad es que te vuelves insoportable. Sí, así de crudo, te vuelves insoportable porque desarrollas algo que yo llamo inmunidad a la realidad. A ver, te acostumbras tanto a que todo lo que dices sea validado que pierdes la capacidad de recibir feedback real. Y entonces pasa esto. Te conviertes en esa persona que cuenta la misma historia de victimización durante años sin cambiar una sola cosa. A ver, te conviertes en esa persona que se queja de lo mismo una y otra vez, pero que se ofende cuando alguien le sugiere una solución. Te conviertes en esa persona que pregunta ¿qué opinas?, pero que en realidad solo quiere que le digas que tiene razón. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que ChatGPT está creando. Una generación de personas emocionalmente inflexibles, que no toleran ser cuestionadas, que no soportan ser confrontadas, que interpretan cualquier no como un ataque personal. Y lo más jodido de todo esto es que estas personas no saben por qué se sienten tan solas. No entienden por qué sus relaciones son superficiales. No entienden por qué la gente se aleja de ellas. Porque nadie les ha dicho la verdad más dura de todas. Que una persona que no puede ser confrontada no puede ser amada profundamente. ¿Y sabes por qué? Porque el amor real incluye decirte verdades que duelen, incluye señalarte cuando estás haciendo algo destructivo contigo mismo, incluye detenerte cuando estás a punto de cometer el mismo error por 10ª vez. Pero si tú ya no toleras ese tipo de amor, si te acostumbraste a la validación sin límite, entonces solo vas a poder relacionarte con personas que te digan exactamente lo que tú quieres oír. Y esas personas, miren, déjenme decirle que esa persona no los aman, simplemente los toleran, porque es más fácil darte la razón que lidiar con tu fragilidad cuando alguien no está de acuerdo contigo. Te voy a contar un ejemplo brutal. Una amiga un día me dijo, Lady, mi novio nunca me contradice, siempre me apoya. Y muchas dirán, bueno, pero eso es una maravilla. Pero es que ella me dijo, ¿por qué me siento tan vacía con él? Piénsalo. Y yo simplemente le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que él te dijo que estabas equivocada en algo? Y ella se quedó en silencio, porque la respuesta era nunca.
no porque ella siempre tuviera razón, sino porque él había aprendido que confrontarla era más problemático que ignorar sus errores. Y mi amiga, sin darse cuenta, se había vuelto emocionalmente intocable. Y cuando eres intocable, también eres inalcanzable, porque la intimidad real requiere que alguien pueda decirte, amor, la estás cagando y te lo digo porque me importas, ¿sí? Pero, pero ChatGPT nunca te va a confrontar como un ser humano que te ama. Sí, ChatGPT puede darte un análisis objetivo de pros y contras, pero siempre desde la neutralidad cómoda. A ver, nunca te va a decir lo que un amigo real te diría. Cosas como, oye, llevo 3 meses escuchándote la misma queja, ¿cuándo vas a hacer algo al respecto? Nunca te va a confrontar desde el amor verdadero y te va a decir, amor, la estás cagando y te lo digo porque me importas. Y mientras más tiempo pases en esa burbuja de validación artificial, más imposible se vuelve que alguien real te pueda amar completamente, porque para amarte van a tener que mentirte, van a tener que fingir que tus errores no existen, van a tener que callarse cuando estás siendo destructiva y eso no es amor, eso es complicidad en tu estancamiento. Así que pregúntate, ¿prefieres ser validada por una máquina que ni siquiera puede amarte? ¿O prefieres ser confrontada por un ser humano que sí puede hacerlo? ¿Sabes qué es la tolerancia a la frustración? Bueno, es la capacidad psicológica de soportar estados emocionales cómodos sin buscar alivio inmediato. Esto Freud lo llamaba el principio de la realidad, que es la habilidad de postergar la gratificación para adaptarse al mundo real. Y ChatGPT lo está destruyendo sistemáticamente. ¿Y sabes por qué? Porque según la psicología del desarrollo, la tolerancia a la frustración se construye desde la infancia, cuando un niño tiene que esperar, cuando llora por algo y no obtiene respuesta inmediata, cuando tiene que tolerar la incomodidad de no saber qué va a pasar. Ese proceso neurológico de esperar sin obtener es lo que fortalece la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable de la autorregulación. Pero ahora estamos criando una generación entera que nunca va a tener que esperar una respuesta emocional. Es algo así como ansiedad, ChatGPT; confusión, ChatGPT; tristeza, ChatGPT; aburrimiento, ChatGPT. A ver, nunca van a tener que desarrollar tolerancia a la frustración, nunca van a tener que aprender a autorregularse, nunca van a tener que sentarse con una emoción incómoda y decir, bueno, esto va a pasar, solo tengo que esperar. Y entonces, ¿qué crees que pasa cuando la vida real les dice no? Cuando su jefe les dice que su proyecto está mal, cuando su pareja no quiere hacer lo que ellos quieren, cuando algo no funciona como esperaban. Bueno, sí, colapso total, porque nunca desarrollaron el músculo emocional para manejar la decepción real. Y lo más aterrador de todo es que muchos de estos adultos emocionales van a tener hijos. ¿Y cómo crees que van a criarlos? Bueno, con la misma intolerancia a la frustración que ellos tienen. Y así es como una herramienta que se suponía que iba a ayudarnos se está convirtiendo en la forma más efectiva de crear una sociedad emocionalmente infantil, una sociedad que no sabe cómo manejar los problemas reales del mundo real, porque el mundo real no tiene ChatGPT integrado. El mundo real te va a decepcionar, te va a confundir, te va a dejar sin respuestas y si no aprendiste a tolerar eso, estás jodido. Te voy a contar algo que va a incomodar a más de uno. Los jóvenes de hoy prefieren preguntarle a ChatGPT antes que llamar a sus padres. Sí, y no es por un tema de rebeldía, no es por moda, es por algo mucho más profundo y más jodido. Es porque ChatGPT nunca los va a juzgar, nunca les va a responder cosas como te lo dije, la típica, ¿cierto? Nunca les va a hacer sentir que decepcionaron a alguien y eso es lo más preocupante de todo porque significa
que una generación entera está creciendo con tanto miedo al juicio humano que prefieren la validación artificial de una máquina antes que la conexión real de su propia familia. Pero aquí viene lo que realmente me preocupa. Esos mismos padres que se quejan de que sus hijos no los llaman son los mismos padres que convirtieron la conversación en una lección. A ver, cada error en un sermón, cada vulnerabilidad en una oportunidad para enseñar algo. Entonces sus hijos aprendieron que mostrarse vulnerable con papá y mamá era sinónimo de ser regañado. Piénsalo. Y ahora existe una opción que no regaña, que no juzga, que no sermonea. Obviamente van a elegir esa. Pero el problema no es solo que eligieron ChatGPT, no. El problema es lo que están perdiendo al hacer esa elección. Porque cuando tu hijo te llama y te dice algo como, papá, la cagué, no sé qué hacer, y tú le respondes con amor, sin juicio, con apoyo real, eso crea un vínculo que no se puede programar, eso crea confianza, eso crea intimidad, eso crea una relación que puede sostener cualquier tormenta. Pero cuando prefiere preguntarle a ChatGPT, miren, eso se pierde para siempre. Y lo más preocupante de todo es que estos jóvenes no se dan cuenta de lo que están perdiendo. Porque miren, ChatGPT les da lo que necesitan en el momento, pero no les da lo que realmente necesitan para crecer. No les da la experiencia de ser sostenidos por otro ser humano en su momento más vulnerable, no les da la seguridad de saber que alguien que los ama los va a aceptar incluso cuando se equivocan, no les da la confianza de saber que hay alguien en este mundo que va a estar ahí sin importar qué, porque una máquina no puede amarte, puede validarte, puede consolarte, puede darte respuestas, pero no puede quedarse despierta por las noches preocupándose por ti. No puede cancelar sus planes cuando necesitas que esté ahí. No puede abrazarte cuando las palabras no son suficientes. Y eso es lo que estamos perdiendo como sociedad. Una generación que no sabe qué es ser sostenida por amor real, una generación que confunde respuesta inmediata con apoyo verdadero, una generación que va a llegar a los 40 años sin saber cómo crear vínculos profundos, porque nunca aprendieron a tolerar la incomodidad de mostrarse vulnerables con otro ser humano. Y cuando lleguen a tener sus propios hijos, ¿cómo van a enseñarles a confiar en las personas si ellos mismos nunca han aprendido a hacerlo? ¿Cómo van a criarlos con vínculos seguros si ellos crecieron dependiendo de algoritmos? Esa, esa es la pregunta que a mí me quita el sueño, porque no estamos solo criando una generación que prefiere las máquinas, estamos criando una generación que no sabe lo que se pierde cuando elige a las máquinas. Y eso es mucho más peligroso. Miren, ¿qué pasa cuando una máquina se convierte en tu regulador emocional? Primero, déjame explicarte qué es la regulación emocional, para que me puedas entender. Daniel Goleman es el psicólogo que popularizó la inteligencia emocional y él lo describe muy simple. Es tu capacidad de reconocer lo que sientes, de entender por qué lo sientes y decidir conscientemente cómo responder. No es reprimir emociones, no es fingir que no sientes nada, es desarrollar la habilidad neurológica de procesar lo que está pasando en tu interior. Y según la neurociencia, esa habilidad se desarrolla con la práctica. Cada vez que te sientes ansioso y logras calmarte solo, tu corteza prefrontal se fortalece. Cada vez que sientes rabia y eliges cómo expresarla, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Pero cuando cada vez que sientes algo incómodo corres a pedirle ayuda a ChatGPT, esas conexiones no se forman. Es como si le estuvieras diciendo a tu cerebro, no necesitas aprender esto, la máquina lo hace por ti. Y entonces pasa lo que los neurocientíficos llaman atrofia por desuso. Tu capacidad de regularte emocionalmente se debilita porque no la estás ejercitando
Y lo más preocupante es que esta habilidad es la base de todo lo demás, de las relaciones sanas, de la toma de decisiones, de la capacidad de adaptarse a los cambios. Cuando la tercerizas a una máquina, no solo pierdes esa habilidad específica, pierdes la confianza de tu propia capacidad de manejar la vida. Y si ya es peligroso depender de una máquina para regularte emocionalmente, ¿qué pasa cuando le das ese mismo poder a personas que se autoproclaman especialistas de la noche a la mañana? Porque una cosa es un coach que se formó durante años con mentores reconocidos, que tiene experiencia, que sabe cuándo derivar a un profesional, y otra cosa completamente diferente es alguien que leyó 3 libros de autoayuda e hizo un curso online de 2 semanas y ya se siente capacitado para manejar traumas, depresión, ansiedad y cualquier cosa que se les venga a la mente. Esa diferencia puede ser la línea entre la ayuda real y el daño irreversible. Pero el problema es que desde afuera ambos se ven igual. Sí, ambos hablan bonito, ambos tienen contenido inspirador, ambos prometen transformación. Miren, la diferencia está en lo que no ves. El coach bien formado sabe sus límites, sabe cuándo parar, sabe cuándo derivarte con un psicólogo o con un psiquiatra. El improvisado, el improvisado cree que puede con todo. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? Porque la salud mental no es motivación, no son frases bonitas, no es amor propio y vibra alto. No, no, para nada. La salud mental es neurociencia, es psicopatología, es farmacología, es años de estudio sobre cómo funciona la mente humana. Pero estos coaches te venden la fantasía de que todo se resuelve con mindset positivo y afirmaciones. Y cuando eso no funciona, cuando tu depresión no se cura con gratitud, cuando tu ansiedad no desaparece con respiraciones conscientes, te dicen que es tu culpa porque no estás poniendo suficiente energía, que tienes bloqueos que no quieres soltar. Esa es la peor de todas. Y te quedas peor que como empezaste, porque ahora, además de tu problema original, mira, cargas con la culpa de no haber podido sanarte con sus métodos mágicos. Miren, y lo más jodido de todo es que cuando algo sale mal, cuando su terapia te hace más daño, no hay a quien reclamarle, no hay colegio profesional que los regule, no hay un código de ética que los controle, no hay un seguro que te responda por el daño, simplemente desaparecen, se inventan un nuevo perfil y mientras tanto tú te quedas con las consecuencias de haber confiado en alguien que jugó con tu mente. Miren, si quieren que hagamos un episodio completo hablando de estos falsos coach, podemos hacerlo. Déjenlo en los comentarios si les gustaría que tocáramos este tema más a profundidad para que veamos realmente cuáles pueden ser las consecuencias de entregarle nuestra salud mental a cualquier persona que se ponga que es coach, coach emocional, coach de vida, coach de lo que sea, sin tener las certificaciones que realmente lo validan como coach. Déjamelo en los comentarios si quieres que conversemos de esto. Miren, retomando el tema de ChatGPT. ChatGPT es como la energía nuclear. A ver, puede iluminar ciudades enteras o puede destruirlas. La diferencia no está en la tecnología, está en cómo la usamos. Y esto, miren, se me viene a la mente es Oppenheimer, porque él lo entendió después de crear la bomba atómica. Las herramientas más poderosas también son las más peligrosas y requieren la máxima inteligencia de quien las maneja. La inteligencia artificial es nuestra oportunidad de evolucionar como especie, de amplificar nuestra creatividad, de acelerar nuestro aprendizaje, de potenciar nuestras capacidades de crear. Debe ser una alianza inteligente donde tú mantienes el control creativo y la IA potencia tu ejecución. Escucha eso bien, donde tú decides la dirección y la IA te ayuda a llegar más rápido, donde tú mantienes tu humanidad y la IA amplifica tus capacidades. Esa, esa es la diferencia entre usar la inteligencia artificial con inteligencia o ser usado por ella. Porque el futuro no es humanos contra máquinas, no, es humanos más máquinas.
pero solo pasará eso si recordamos que en esa ecuación tú eres el que dirige, tú eres el que decide, tú eres el que crea. La IA es la amplificación, nunca el reemplazo. Así que úsala, aprovéchala, exprímela al máximo, pero hazlo con inteligencia humana. Decidan bien, porque lo que elijan hoy es lo que los va a definir mañana. Así que haz algo con toda esta información que aprendiste hoy, comparte este episodio con alguien que lo necesita, dale like si te movió algo, suscríbete si quieres más conversaciones que nadie más se atreve a tener y sígueme en todas mis redes sociales como @soyladyochoa, porque vamos a seguir rompiendo esquemas, porque esto no fue un episodio, esto fue un episodio especial. Aquí hicimos una pausa en lo que hemos venido desarrollando con ecos internos porque me pareció importante que tocáramos este tema, porque la inteligencia artificial puede ser nuestra mayor aliada, pero también puede ser quien termine destruyéndonos. Esto fue un llamado de atención. Esto fue Ecos Internos, donde decimos lo que todos callamos. Recuerda, tu inteligencia es más poderosa que cualquier algoritmo. Solo tienes que decidir usarla con sabiduría. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Miras dentro y empieza a vibrar. Ecos que en silencio quieren hablar. Ruidos de un alma lista para volar. Ondas que el corazón va a liberar. Ecos internos en el alma mora. Hace que tu mente cante y ora, resonando fuerte como una aurora, moviendo el sentir en cada